La London Bullion Market Association, LBMA, había controlado los precios globales del oro durante 3 siglos. Todas las mañanas a las 10:30 am y 300 pm, 5 hombres en una sala de madera en la ciudad de Londres decidían cuánto valía el oro. Para todo el mundo, lo llamaban el London Gold Fix, un nombre que revelaba más verdad de la que se pretendía. En una fría mañana de febrero de 2025, Ibrahim Traoré llegó al aeropuerto de Heathrow con un convoy de camiones blindados transportando 100 toneladas de oro puro africano. Los oficiales de aduanas británicos, al ver el convoy diplomático de Burkina Faso, asumieron que era una visita estatal rutinaria. No tenían idea de que estaban presenciando el comienzo del fin del imperio financiero. De Londres, el presidente de la LBMA, Sir James Worthington, había invitado a los líderes africanos a Londres para lo que él llamaba una conferencia de asociaciones sobre el comercio ético del oro. La invitación era una trampa para intentar mantener a las naciones africanas atadas a nuevos contratos que preservarían el control de Londres sobre los precios del oro por otra generación. Worthington no tenía idea de que Ibrahim había dado vuelta a la trampa. 3 días antes de la conferencia, Ibrahim se había reunido en secreto con representantes de Ghana, Sudáfrica, Malí, Tanzania y la República Democrática del Congo, naciones que juntas controlaban el 47% de la producción mundial de oro. Habían acordado algo sin precedentes, una revelación coordinada que expondría cómo Londres había estado manipulando los precios del oro. Desde 1697, la evidencia había tardado 2 años en ser recopilada. Economistas africanos que trabajaban con informantes dentro de los principales bancos habían descubierto que el London Gold Fix no estaba descubriendo precios. Lo estaba creando. Todos los días los 5 bancos que controlaban el Fix coordinaban sus transacciones para empujar los precios hacia arriba o hacia abajo según sus posiciones, no según la oferta y la demanda real. El Dr. Wahame Asante, economista jefe de Ghana, había calculado el robo. A lo largo de 300 años, la manipulación de precios había costado a África aproximadamente 45 billones de dólares en 1900, dinero actual. Eso no es comercio. Es el mayor robo de la historia humana. La mañana de la conferencia, Sir James Worthington se encontraba en el podio en el gran salón del Banco de Inglaterra, bajo los retratos de gobernadores coloniales y traficantes, de esclavos decorados como pioneros del comercio. Bienvenidos. Distinguidos invitados de África, comenzó con un tono que llevaba la calidez condescendiente que los coloniales británicos habían perfeccionado durante siglos. Hoy discutimos cómo Londres puede ayudar a África a desarrollar su sector del oro de manera responsable. La audiencia estaba compuesta por la élite financiera de Londres, gestores de fondos de cobertura, comerciantes de lingotes, ejecutivos de bancos y periodistas del Financial Times y The Economist. Esperaban presenciar otra ceremonia de sumisión africana a la sabiduría financiera británica. Ibrahim estaba sentado en la primera fila con una expresión inexpresiva. A su lado estaban Fátima Al-Rashed, ministra de Minería de Sudán, y Nelson Dlamini, gobernador del Banco Central de Sudáfrica. Esperaban. Worthington continuó su discurso delineando la generosa oferta de Londres. La LBMA certificaría el oro africano asegurando que cumpliera con los estándares internacionales a cambio. Todo el oro africano se negociaría exclusivamente a través de Londres con la LBMA, cobrando una modesta comisión del 15%. Esto asegura calidad y estabilidad, explicó Worthington. Sin la certificación de Londres, el oro africano podría considerarse poco confiable. Esa fue la señal para Ibrahim. Se levantó lentamente. Su movimiento atrajo la mirada de todos en la sala. Sir James, dijo Ibrahim, su voz resonando claramente en el salón. Antes de discutir su oferta, tengo una pregunta. ¿Cuál es el precio actual del oro? Worthington sonrió condescendientemente. Según el Fix de esta mañana, el oro se cotiza a $247 por onza. ¿Cómo sabe que ese es el precio correcto?, preguntó Ibrahim. El mercado lo determina, a través de nuestro mecanismo de descubrimiento de precios, respondió Worthington. Su sonrisa se tensó. ¿Su mecanismo?, repitió Ibrahim. 5 bancos, en una sala cerrada, llamándose entre sí. Eso no es descubrimiento de precios,
Eso es dictadura. De precios. Las salas se agitaron incómodamente. El rostro de Worthington se arrugó. Sr. Traoré. El London Gold Fix ha operado con integridad durante más de 300 años. 300 años de que interrumpió Ibrahim. Sacó una tableta y la conectó al sistema. De presentación de la sala. Déjame mostrarte cómo luce tu integridad. En la pantalla aparecieron correos electrónicos internos de Barclays, HSBC, Deutsche Bank, Scotiabank y Société Générale. Los 5 bancos que controlaban el FIX del oro. De Londres hasta 2014, los correos eran explícitos. Empujar el oro a $1,200 antes del FIX. Necesitamos cubrir nuestras posiciones cortas. Coordinen con Deutsche. Llegamos a $1,400, a las 3 p.m. en el FIX. Envío africano en camino. Suprimir. El precio hasta después de la venta. La sala estalló en murmullos sorprendidos. Varios ejecutivos tecleaban frenéticamente en sus teléfonos tratando de verificar si los correos eran reales. Estos son de 2012, dijo rápidamente Worthington. Historia antigua. El sistema ha sido reformado. ¿Lo ha sido?, preguntó Ibrahim. Cambió la diapositiva. Aparecieron nuevos correos electrónicos, fechados hace solo unas semanas. Entrega de Malí mañana. Mantén el precio por debajo de los $1,200 hasta Sotiljaon. El 27 de septiembre, Sudáfrica vende el jueves. Mantener la supresión hasta el viernes. FIX. Envío de Ghana detectado. Iniciar el protocolo. 7. ¿Qué es el protocolo? 7. Preguntó Ibrahim retóricamente. Luego respondió mostrando el siguiente documento. Es su supresión sistemática de precios. Siempre que las naciones africanas venden oro, empujan los precios hacia abajo, entre un 5 y un 7 por debajo de su valor real. Lo que le cuesta a las naciones africanas, miles de millones anualmente. Varios delegados africanos se levantaron enojados. No sabían nada del protocolo 7. Incluso aquellos que sospechaban de la manipulación no se habían dado cuenta de lo organizado que estaba. Pero Ibrahim no había terminado. Hizo una señal a su equipo de seguridad que comenzó a traer cajas de madera. Sir James, usted afirma que Londres es el guardián de los estándares del oro. Vamos a poner eso a prueba. Rahim abrió la primera caja revelando lingotes de oro que parecían brillar con una luz inusual. Este es el oro de Burkina Faso 9999, puro refinado utilizando una nueva técnica desarrollada por científicos africanos, que logra niveles de pureza que ustedes afirmaban que eran imposibles. Worthington se burló. Imposible. Los lingotes de buena entrega de Londres son 995 puros. Esa es la máxima pureza alcanzable a gran escala. ¿De verdad? Ibrahim sacó los documentos de autenticación. Estos han sido probados por laboratorios en Pekín, Moscú, Delhi y El Cairo. Todos confirman una pureza del 9999, pero cuando enviamos muestras a Londres para su certificación, ustedes las rechazaron. Porque antes de que Worthington pudiera responder, Ibrahim reveló la respuesta él mismo. Porque si admitieran que el oro africano es más puro que los lingotes de buena entrega de Londres, todo su sistema colapsaría. Cada banco central exigiría oro africano en lugar de oro de Londres. Sus bóvedas llenas de oro inferior serían inútiles. Abrió más cajas, 100 toneladas de oro. Todas, 99,99 puras, llenaban el escenario. La luz matutina que entraba por las ventanas del Banco de Inglaterra hacía que brillaran como si fueran luz capturada del sol. Esto es solo lo que traje hoy, dijo Ibrahim. África ha estado logrando esta pureza durante 3 años. No lo anunciamos porque estábamos recolectando evidencia de cómo responderían, y respondieron exactamente como se esperaba, con mentiras, represión y manipulación. El editor del Financial Times se levantó. Estas son acusaciones, y graves. Tiene pruebas además de los correos electrónicos. Ibrahim sonrió. Tengo algo mejor. Tengo grabaciones. Reprodujo archivos de audio. Las voces eran claramente identificables. Los CEOs de los principales bancos. El presidente anterior de la LBMA, incluso funcionarios del gobierno británico. No solo hablaban de manipulación de precios, sino de algo mucho peor: los africanos nunca deben enterarse del tungsteno. ¿Cuánto de las reservas de oro de Londres son en realidad tungsteno?
Aproximadamente. Un 30, pero mientras nunca lo prueben no lo sabrán. Nosotros controlamos los estándares de prueba. La revelación envió ondas de choque a través de la sala. El 30 de las reservas de oro de Londres eran en realidad tungsteno, recubierto de una capa de oro. Eso significaba que todo el sistema financiero global estaba basado en un fraude. Worthington, entrando en pánico, trató de retomar el control. Esto es un disparate. Nuestras reservas son auditadas por empresas que ustedes controlan, interrumpió Ibrahim. Pero vamos a probarlo ahora mismo. Sacó un probador ultrasónico portátil, un dispositivo que podía detectar núcleos de tungsteno sin dañar el oro. Los desafío. Sir James. Probemos barras al azar de las bóvedas del Banco de Inglaterra. En vivo frente a todos. El desafío flotó en el aire. Worthington sabía que rechazarlo sería admitir culpabilidad, pero aceptarlo podría ser aún peor. Las bóvedas están seguras. No hay acceso no autorizado. No soy no autorizado, dijo una voz desde el fondo. Todos se giraron para ver al mismo gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, avanzando hacia adelante. Yo lo autorizo. Si estas acusaciones son falsas, no tenemos nada que temer. La intervención de Bailey sorprendió a todos, incluyendo a Worthington. Lo que no sabían era que Bailey había sido informado por los servicios de inteligencia esa misma mañana. Habían detectado enormes ventas de oro de Rusia y China, países que estaban deshaciéndose del oro de Londres, mientras retenían el oro africano. Bailey se dio cuenta de que el escándalo estaba a punto de explotar, probaran o no. El grupo se dirigió a las bóvedas del Banco de Inglaterra, seguido por los medios de comunicación. Las bóvedas subterráneas construidas en 1734 contenían lo que supuestamente eran 5.134 toneladas de oro, por un valor superior a 200.000 millones de dólares. Mientras descendían, Ibrahim notó algo. ¿Por qué las secciones más antiguas están selladas?, preguntó. Mantenimiento, dijo rápidamente un guardia. O porque ahí es donde están escondidas las barras de tungsteno, sugirió Ibrahim Bailey. Para sorpresa de todos, ordenó abrir las secciones selladas. Lo que encontraron sorprendió incluso a Ibrahim. Las bóvedas más antiguas estaban llenas de lingotes estampados con fechas de la era colonial de los años 1840, 1890, 1920. Pero las pruebas ultrasónicas revelaron que la mayoría eran de tungsteno. El oro real de esas épocas había desaparecido, reemplazado con falsificaciones en algún momento de la década de 1970. Dios mío, susurró Bailey. ¿Cuánto tiempo ha estado esto sucediendo? Un informante en la multitud, envalentonado por las revelaciones, intervino. Desde 1971, cuando terminó el patrón oro, el gobierno vendió secretamente el oro real y lo reemplazó con tungsteno, pensando que nadie lo comprobaría, porque el patrón oro ya no existía. Las pruebas continuaron. Barra tras barra mostraba núcleos de tungsteno. El resultado final fue devastador. De las 5.134 toneladas, que supuestamente estaban en las bóvedas, solo 2.892 toneladas eran oro real. El resto, el 44 de las reservas de oro de Gran Bretaña, era falso. La cobertura en vivo de las pruebas hizo que los mercados globales colapsaran. Los precios del oro se dispararon a 5.000 por onza, la libra esterlina se desplomó, los bancos congelaron transacciones, la bolsa de valores de Londres suspendió el comercio, pero Ibrahim tenía más revelaciones. Regresó al salón principal donde los financieros atónitos miraban cómo su mundo se desmoronaba en los terminales de Bloomberg. Lo del tungsteno es impactante, dijo, pero no es lo peor. Lo peor es a dónde fue a parar el oro real. Mostró registros de envíos, transferencias bancarias y testimonios jurados. El oro robado se había vendido para financiar operaciones clandestinas, sobornar gobiernos y mantener la ilusión de la prosperidad británica. Pero lo más inquietante de todo, gran parte de él había ido a parar a colecciones privadas de la élite británica. El Lord Rothschild solo tiene 200 toneladas en sus bóvedas privadas. Ibrahim reveló que la finca de la reina posee 500 toneladas que oficialmente no existen.
Cada primer ministro desde 1971 ha recibido 5 toneladas como regalo de jubilación. No solo robaron al mundo, robaron a su propio pueblo. El público británico que estaba mirando en vivo explotó de ira. Se formaron multitudes fuera del Banco de Inglaterra, el Palacio de Buckingham y el Parlamento. La policía, muchos de los cuales habían perdido sus pensiones, debido al colapso del mercado, se negó a proteger los edificios Worthington. Hizo un último intento desesperado. Incluso si el oro africano no puede reemplazar el sistema de Londres, no tienen la infraestructura. En realidad sí, la tenemos, interrumpió Ibrahim. Sacó una presentación mostrando un complejo masivo en Accra, Ghana, el intercambio de oro africano construido durante los últimos 2 años en bóvedas, aseguradas por tecnología cuántica, seguimiento por blockchain y, lo más importante, pruebas abiertas. Cualquiera puede verificar su oro en cualquier momento. Nelson Dlamini, representante de Sudáfrica, se levantó a partir de este momento. Todas las ventas de oro africano a través de Londres quedan terminadas. El intercambio de oro africano ya está en funcionamiento. El efecto fue inmediato. Cada banco central del mundo comenzó a llamar para transferir su oro de Londres a Accra. El cambio tomaría meses, pero la decisión fue instantánea. Londres había quedado fuera como el centro del oro. Pero Ibrahim guardó su última revelación para el final. Algo más, dijo sacando un libro de cuentas encuadernado en cuero. Esto es de 1823 de los archivos del Banco de Inglaterra. Registra cada onza de oro tomada de África durante el colonialismo. El total es de 47.000 toneladas, que hoy valen aproximadamente 25 billones de dólares. Colocó el libro en el podio. No estamos pidiendo que nos devuelvan todo. Pedimos 1.000 toneladas, alrededor del 20 de lo que fue robado. Considérenlo un descuento de amistad. Tienen 30 días para responder antes de que llevemos esto a la Corte Internacional de Justicia. La demanda fue asombrosa pero innegable. El libro, autenticado por los historiadores presentes, mostró claramente el robo sistemático a una escala inimaginable. Gran Bretaña enfrentaba una elección: pagar reparaciones o enfrentar completo aislamiento del nuevo orden financiero. Mientras Ibrahim se preparaba para irse, un joven banquero británico se levantó. Señor Traoré, lo que ha hecho hoy ha destruido siglos de tradición, ha arruinado innumerables vidas. No, corrigió Ibrahim. He revelado siglos de mentiras y arruinado a innumerables ladrones. Hay una diferencia. En cuanto a la tradición, si su tradición requiere robo, merece ser destruida. Caminó hacia la salida, luego se detuvo para hacer una última declaración. Londres construyó su imperio financiero con oro africano. Hoy África reclama no solo su oro, sino su derecho a determinar el valor del oro. La era del fix de precios de Londres ha terminado. La era de África estableciendo los estándares ha comenzado. Mientras su convoy salía del Banco de Inglaterra, el edificio detrás de ellos estaba rodeado por manifestantes que exigían arrestos, investigaciones y reparaciones. En pocas horas, el gobierno británico cayó. La libra esterlina perdió el 60% de su valor. El estatus de Londres como centro financiero se evaporó. Pero en África estallaron celebraciones. El intercambio de oro africano recibió más de 3 billones de dólares en depósitos en su primer día. Los bancos centrales de todo el mundo anunciaron que trasladarían sus reservas de Londres a Accra. El precio del oro, finalmente libre de manipulación, encontró su verdadero valor: $7.500 por onza. Las 100 toneladas que Ibrahim había traído a Londres se convirtieron en legendarias, no por su valor, sino por su simbolismo. Representaban la riqueza de África regresando a casa, no como bienes robados, sino como instrumentos de justicia. 6 meses después, las investigaciones fueron completadas. 147 banqueros fueron arrestados por fraude. El gobierno británico, obligado a auditar todo su oro, descubrió que la contaminación de tungsteno estaba por todas partes. Incluso las joyas de la corona contenían piedras falsas y metales recubiertos. Las negociaciones de reparaciones fueron amargas, pero breves. Gran Bretaña, enfrentando un colapso económico total, aceptó devolver 1.000 toneladas de oro en un periodo de 20 años.
El primer envío partió de Portsmouth bajo fuerte custodia. Destino: Accra. Mientras el barco se alejaba, un anciano de Ghana que había trabajado en las minas de oro británicas durante 40 años, observaba desde el muelle: mi abuelo fue esclavizado para extraer oro para Gran Bretaña. Dijo: mi padre fue colonizado para extraer oro para Gran Bretaña. Yo fui explotado para extraer oro para Gran Bretaña, pero mi nieto comerciará oro para Ghana. Eso es progreso. La London Bullion Market Association se disolvió. Su edificio fue comprado por la Unión Africana y convertido en un museo, el Museo del Colonialismo Financiero. La sala de madera donde los precios habían sido fijados durante 3 siglos se preservó exactamente con una adición. Una placa que decía: en esta sala 5 hombres robaron billones a miles de millones el 15 de febrero de 2025. Un hombre con la verdad terminó 300 años de mentiras. Los mercados no se arreglan fijando precios, sino arreglando injusticias. La frase London Gold Fix adquirió un nuevo significado. No el arreglo de precios, sino la adicción de Londres al oro africano. Una adicción finalmente rota por la fuerza. La transformación que comenzó esa mañana de febrero se extendió a cada rincón del sistema financiero global. En pocas semanas, tras la revelación de Londres, estallaron escándalos similares en Nueva York, Zúrich y Frankfurt. La pandemia de tungsteno, como los historiadores la llamarían más tarde, reveló que el oro falso había infectado todo el sistema bancario occidental. La Reserva Federal, bajo presión, para probar que sus reservas eran reales, abrió a regañadientes Fort Knox para su inspección. Lo que los investigadores encontraron fue peor que en Londres. De las supuestas 833 toneladas de oro, solo 3.941 toneladas eran oro genuino. El resto era tungsteno, o en algunos casos, simples lingotes de plomo, pintados de oro, que no habían sido verificados desde la década de 1950. El presidente Biden, enfrentando la mayor crisis financiera en la historia de Estados Unidos, convocó una sesión de emergencia del Congreso. La revelación de que el oro de América, la base del orden financiero de la posguerra, era en su mayoría falso, provocó el colapso inmediato del dólar. La moneda perdió un 70% de su valor en 3 días. Mientras tanto, en 1960, Suiza, la situación era aún más compleja. Los bancos suizos habían construido su reputación sobre la discreción y la seguridad, afirmando que mantenían oro para clientes de todo el mundo. Cuando comenzaron las pruebas obligatorias, descubrieron no solo barras de tungsteno, sino algo peor. Gran parte del oro que tenían era robado. Los archivos de Basilea, filtrados por un banquero con conciencia culpable, revelaron que los bancos suizos mantenían 3.000 toneladas de oro nazi robado a las víctimas del Holocausto, 1.500 toneladas de las colonias africanas, 800 toneladas de los pueblos indígenas de Sudamérica, 2.200 toneladas de oro de conflicto de las guerras recientes. La documentación era meticulosa, mostrando que los bancos suizos habían lavado oro robado durante siglos, cobrando tarifas de almacenamiento a dictadores por el oro robado a su propio pueblo. Ibrahim Traoré, ahora reconocido como el líder de la revolución financiera global, convocó una reunión de emergencia del G77, la Coalición de Naciones en Desarrollo. La reunión, celebrada en Addis Abeba, en lugar de Nueva York o Ginebra, marcó la primera vez que se decidía la política financiera global en África. Hemos expuesto la mentira en el corazón del sistema financiero global, les dijo Ibrahim a la asamblea. Ahora debemos construir la verdad en su lugar. La propuesta fue radical. Un nuevo sistema de reservas global, basado no en la moneda de una sola nación, sino en una canasta de activos reales, oro, plata, platino y tierras raras, todos verificados mediante pruebas abiertas y transparentes. La sede se rotaría entre continentes cada 5 años, evitando que una sola región controle las finanzas globales. El presidente de China, Xi Jinping, asistiendo a través de una conexión segura, hizo un anuncio sorprendente. China ha estado auditando silenciosamente sus reservas de oro. Desde la revelación de Londres, descubrimos que el oro comprado en Londres y Nueva York contiene un 15% de contaminación por tungsteno. Apoyamos la propuesta del presidente Traoré y contribuiremos con nuestro oro genuino al nuevo sistema. La revelación
de Rusia fue igualmente impactante. El presidente Putin admitió: la Unión Soviética reemplazó gran parte de su oro con tungsteno en la década de 1980 para financiar la guerra de Afganistán. Estimamos que solo el 60% de nuestras reservas reportadas son reales. También apoyamos el nuevo sistema. La honestidad fue estratégica. Las naciones que admitieron su fraude temprano podrían participar en la construcción del nuevo sistema. Aquellas que siguieron mintiendo quedarían excluidas. La implementación técnica recayó en la Drahamara. Dio una física senegalesa que había desarrollado un sistema revolucionario de verificación. Su invención, el validador cuántico de oro, QGV por sus siglas en inglés, no solo podía determinar la pureza, sino también el origen, la edad, e incluso la mina de la que se extrajo el oro, todo sin dañar el lingote. Cada átomo, cuenta una historia, explicó durante la presentación técnica. El oro de diferentes regiones tiene firmas cuánticas distintas. Podemos identificar oro robado, oro de conflicto, incluso oro extraído mediante trabajo infantil. Por primera vez en la historia, el oro tendrá conciencia. Las implicaciones fueron asombrosas. Los museos de todo el mundo descubrieron que sus artefactos de oro antiguos eran falsificaciones modernas. Los coleccionistas privados encontraron que sus tesoros eran de tungsteno. Incluso los anillos de bodas, cuando se probaron, revelaron un fraude generalizado en la industria de la joyería. Pero la revelación más dramática vino del Vaticano bajo presión de los reformadores católicos. El Papa Francisco ordenó una auditoría completa del oro del Vaticano. Los resultados fueron explosivos. El Vaticano poseía 3.000 toneladas de oro, más que cualquier nación excepto Estados Unidos. La mayoría no estaba marcada, no se podía rastrear y era robada. El cardenal J.P. Burton, quien lideraba la investigación, se derrumbó durante su conferencia de prensa. Este oro proviene de los aztecas conquistados, los africanos esclavizados, los indios colonizados. Cada barra está manchada con sangre. No podemos en conciencia mantenerlo. La decisión del Papa fue sin precedentes. El Vaticano devolvería todo el oro a sus orígenes, donde se pudiera rastrear. Y donde no se pudiera determinar su origen, sería contribuido a un fondo global de reparaciones. La Iglesia Católica, enfrentando su propia rendición de cuentas financiera, se reconstruiría sobre las donaciones actuales, no sobre el robo histórico. El impacto social fue igualmente profundo. La revelación de que la mayoría del oro era falso o robado desencadenó una crisis de valor. ¿Qué era la riqueza si el símbolo supremo de la riqueza era fraudulento? Los mercados bursátiles, incapaces de fijar el valor de los activos, sin puntos de referencia confiables, simplemente dejaron de operar. El concepto entero de dinero estaba siendo cuestionado. En África, sin embargo, se estaba desarrollando una historia diferente. El intercambio de oro africano en Accra se había convertido en el único mercado de oro confiable del mundo. Cada lingote era aprobado públicamente. Cada transacción registrada en una blockchain cifrada cuánticamente, cada origen verificado. El oro africano desestimado durante siglos como inferior era ahora el estándar global. El piso de operaciones del intercambio, diseñado por el arquitecto ganés David A.J., fue deliberadamente transparente, con paredes de vidrio literales que permitían a cualquiera observar el comercio desde la entrada principal. Una cita de Kwame Nkrumah. No nos enfrentamos ni al este ni al oeste. Nos enfrentamos hacia adelante. La carrera hacia el oro africano fue sin precedentes. Bancos centrales, fondos soberanos de inversión y privados querían oro africano, el único oro garantizado como real. Pero África, aprendiendo de siglos de explotación, estableció nuevos términos. El oro no es solo una mercancía, anunció Ibrahim en la cumbre de la Unión Africana. Es soberanía cristalizada. Comercializaremos oro, pero solo con naciones que reconozcan nuestros términos, precios justos, transferencia de tecnología y respeto por el liderazgo africano en las finanzas globales. Los términos no eran negociables. Las naciones que habían explotado África enfrentaban requisitos adicionales: reconocimiento histórico, disculpas formales y reparaciones. Francia debía devolver las 2.400 toneladas que tenía en las reservas africanas. Gran Bretaña
tenía que repatriar el oro robado durante el colonialismo. Bélgica enfrentó demandas por la riqueza robada del Congo. Algunas naciones occidentales, particularmente los países nórdicos que tenían menos historia colonial, se adaptaron rápidamente. El Fondo Soberano de Noruega, el más grande del mundo, se trasladó completamente al oro africano y a los activos validados africanos. Elegimos la transparencia sobre la tradición, anunció el director del fondo, pero las potencias más antiguas tuvieron dificultades. La ciudad de Londres. Durante 3 siglos, el centro financiero del mundo se vació mientras las empresas se mudaban a Lagos, Nairobi y Johannesburgo. La Bolsa de Valores de Londres, incapaz de funcionar, sin los puntos de referencia del oro, fue comprada por un consorcio de inversionistas africanos por una fracción de su valor anterior. Wall Street enfrentó un colapso similar. La Bolsa de Valores de Nueva York, descubierta operando derivados de oro, cuyo valor era 50 veces superior al de las reservas de oro reales, enfrentó demandas masivas. El Distrito Sur de Nueva York, procesando miles de casos de fraude, simplemente declaró quiebra. El sistema judicial no podía manejar la magnitud del crimen. En medio de este caos, surgieron líderes inesperados. Fátima al-Rashid, ministra de Minería de Sudán, que había asistido a la confrontación en Londres, desarrolló nuevos estándares internacionales. Para la minería, sus principios de minería requerían que toda la minería fuera transparente, sostenible y beneficiosa para las comunidades locales. Durante siglos la minería significó extraer de la tierra y dejar solo agujeros, dijo. Ahora la minería debe devolverle a la tierra a la gente al futuro. Los principios inicialmente resistidos por las compañías mineras se volvieron obligatorios cuando los consumidores comenzaron a exigir oro ético. Apple, enfrentando boicots debido a la contaminación por tungsteno en los iPhones, acordó obtener solo oro certificado como ético. Otras compañías tecnológicas siguieron el ejemplo. La industria de la joyería experimentó una transformación completa. De Beers, expuesta por manipular tanto los mercados de diamantes como de oro, colapsó en meses. En su lugar surgieron cooperativas artesanales africanas vendiendo directamente a los consumidores a través de cadenas de suministro verificadas por blockchain. Una joven joyera de Botsuana, Precious Mayosiwa, se convirtió en el símbolo de esta transformación. Piezas enteras hechas de oro y diamantes africanos verificados se vendieron por más de lo que Cartier o Tiffany jamás habían obtenido. La gente no solo quiere belleza, explicó. Quieren belleza. Con verdad. El impacto educativo fue generacional. Las universidades de todo el mundo tuvieron que reescribir los libros de texto de economía. La suposición de que los centros financieros occidentales eran confiables, de que el oro en las bóvedas era real, de que los precios reflejaban el valor. Todo eso fue revelado como mitos. El Departamento de Economía de Harvard, enfrentando la obsolescencia de todo lo que habían enseñado, invitó a Ibrahim para dar una serie de conferencias. Su curso, La economía de la verdad, se convirtió en el más asistido en la historia de 1980. Harvard. Los estudiantes no vinieron para desafiar, sino para aprender. Ibrahim enseñó que la economía no se trata de modelos matemáticos, sino de valores humanos. Cuando basas una economía en el robo, obtienes pobreza para muchos y riqueza para unos pocos. Cuando la basas en la verdad, obtienes prosperidad para todos. Sus conferencias se transmitieron en vivo globalmente con traducción simultánea a 50 idiomas. Las universidades de Beijing a São Paulo las convirtieron en visualización obligatoria. La vieja escuela de economía de Chicago. El consenso de Washington. El orden neoliberal, todo fue descartado como reliquias de la era del fraude. Pero las transformaciones personales fueron igualmente poderosas. Sir James Worthington, el presidente de la LBMA, que había intentado atrapar a Ibrahim, enfrentó cargos criminales. Sus bienes fueron congelados, su reputación destruida. Intentó suicidarse pero sobrevivió. En una carta desde prisión escribió a Ibrahim: destruiste todo, lo que construí, todo en lo que creía. Pero en esa destrucción encontré algo que había perdido: conciencia. Por primera vez en mi vida, duermo sin pesadillas sobre las personas que nuestro sistema destruyó. Gracias por el terrible regalo de la verdad. Ibrahim respondió con una compasión inesperada. La verdad es terrible solo para aquellos que vivieron en mentiras.
Para todos los demás es liberación. Tu destrucción fue tu construcción. Construye bien con lo que queda. El intercambio de cartas publicado con el permiso de ambos hombres se convirtió en una meditación sobre la redención. Worthington, cumpliendo una sentencia de 25 años, comenzó a enseñar a sus compañeros de prisión sobre alfabetización financiera. Verdadera alfabetización. No el fraude que él había perpetrado. Mientras tanto, la revolución tecnológica aceleró. Las universidades africanas financiadas con los ingresos del oro se valoraron justamente por primera vez y se convirtieron en centros de innovación. La Universidad de Lagos desarrolló sistemas de computación cuántica. La Universidad de El Cairo lideró la investigación sobre energía de fusión. La Universidad de Ciudad del Cabo encabezó la investigación en inteligencia artificial. El validador cuántico de oro de la Decuera Amara Diallo evolucionó hacia algo más. El validador cuántico de la verdad, capaz de verificar cualquier afirmación sobre cualquier objeto físico. Pinturas falsas, medicamentos falsificados, documentos fraudulentos. Todo se volvió imposible. Comenzamos con el oro, dijo en la ceremonia del Premio Nobel. Pero descubrimos algo más valioso. La tecnología de la verdad en sí misma. El Comité Nobel, que se reformó después de descubrir que su fondo contenía oro contaminado con tungsteno, le otorgó tanto el premio de física como el premio de la paz. Fue la primera persona en ganar ambos. Simultáneamente, la adaptación de China fue estratégica y rápida, reconociendo que el viejo orden estaba muerto. Pekín giró completamente hacia el sistema liderado por África. Las universidades chinas comenzaron programas de intercambio con instituciones africanas. El mandarín se volvió común en las universidades africanas, mientras que los idiomas africanos se enseñaban en China. Pero fue algo más profundo que el idioma. La filosofía china, con su énfasis en la armonía y el equilibrio, encontró resonancia con la filosofía africana Yuntu. La fusión creó nuevas teorías económicas que priorizaban la prosperidad colectiva sobre la acumulación individual. El presidente Xi, en un discurso histórico en la Unión Africana, admitió que el crecimiento de China había surgido en parte de la explotación del mismo sistema injusto que explotó a África. Nos beneficiamos de su sufrimiento. Reconocemos esto y nos comprometemos a una asociación equilibrada en el futuro. La admisión impensable en el antiguo orden diplomático se convirtió en el modelo de las relaciones internacionales. La verdad, por dolorosa que fuera, se convirtió en la base de una verdadera asociación. Rusia tomó un enfoque diferente. Incapaz de auditar completamente sus reservas de oro debido al caos interno, Moscú propuso algo radical: completa transparencia. Cada bóveda rusa estuvo abierta a la inspección internacional. Lo que encontraron sorprendió a todos. Rusia había estado acumulando no solo oro, sino también arte, artefactos y tesoros saqueados de toda Europa y Asia durante la expansión soviética. La revelación desató demandas de restitución por parte de docenas de naciones, pero Rusia, dirigida por una nueva generación cansada de las mentiras soviéticas, aceptó devolver todo. El Museo Hermitage, obligado a devolver arte saqueado, se encontró casi vacío. Pero en esa vaciedad, Rusia encontró redención. Elegimos la pobreza con honor sobre la riqueza con vergüenza, declaró el nuevo presidente de Rusia, un reformista de 35 años. Dejemos que nuestros museos estén vacíos hasta que podamos llenarlos, honestamente. La declaración resonó. Globalmente, museos vacíos con conciencia plena se convirtieron en un grito de lucha para instituciones construidas sobre el robo. El Museo Británico, el Louvre, el Museo Metropolitano de Arte. Todos enfrentaron reacciones similares. Pero fue el impacto ambiental lo que resultó ser lo más transformador. Con el verdadero valor del oro revelado a $700-500 por onza, y subiendo la minería, se volvió tan rentable que las compañías pudieron permitirse hacerlo de manera sostenible. Los días de destruir ríos por gramos de oro llegaron a su fin. Las comunidades indígenas, particularmente en el Amazonas y Papúa Nueva Guinea, descubrieron que sus tierras tradicionales, de repente, eran valiosas. No para la extracción, sino para la protección. El oro en el suelo verificado pero no extraído se convirtió en colateral para bonos de conservación.
Los países podían pedir prestado contra el oro no extraído, mientras mantenían los bosques intactos. El nuevo gobierno indígena de Brasil fue pionero en este enfoque. El oro bajo el Amazonas vale $50 billones, anunció el presidente Rowani Matuktire. Lo dejaremos allí y tomaremos préstamos contra él. El bosque vale más que el oro. El modelo se extendió globalmente. Los países se dieron cuenta de que los recursos en el suelo verificados pero no explotados eran más valiosos que los recursos extraídos. La prisa por excavar fue reemplazada por la prisa por preservar. El cambio climático, aparentemente imparable, comenzó a disminuir a medida que el incentivo económico cambiaba de la extracción a la conservación. El Acuerdo de París, antes inejecutable, se volvió económicamente lógico. Los países que preservaban su medio ambiente podían pedir más prestado contra sus recursos verificados pero no extraídos de lo que podían ganar, destruyéndolos. La industria de seguros devastada por el fraude del tungsteno. Muchas pólizas respaldadas por oro falso se reconstruyó sobre nuevos principios. En lugar de asegurar contra pérdidas, aseguraron por la verdad. Las empresas pagaban primas para garantizar que sus cadenas de suministro estuvieran verificadas, sus productos fueran genuinos y sus reclamaciones reales. Lloyd's de Londres, el mercado de seguros centenario, se reubicó en Lagos, reconociendo que África ahora era el centro de la confianza global. El icónico edificio de Londres fue convertido en apartamentos para personas sin hogar. Un pequeño gesto para abordar la desigualdad del mundo del arte enfrentó una disrupción similar. Con el validador cuántico de la verdad capaz de identificar falsificaciones, las casas de subastas descubrieron que el 60% de las obras maestras eran falsas. Los coleccionistas multimillonarios cuyas colecciones quedaron sin valor enfrentaron no solo pérdidas financieras sino una crisis existencial. Si el dinero es falso, el oro es tungsteno y la economía es fraude. ¿Qué he logrado realmente?, preguntó un multimillonario de fondos de cobertura, cuya fortuna desapareció por completo. Eventualmente encontró la respuesta en la filosofía africana. El logro no es acumulación, sino contribución. La declaración simple pero profunda se convirtió en la nueva medida del éxito. Las universidades comenzaron a clasificar a los estudiantes, no por sus calificaciones, sino por sus contribuciones a la comunidad. Las empresas fueron valoradas, no por sus ganancias, sino por sus beneficios a la sociedad. Las naciones se midieron no por el PIB, sino por el bienestar de sus ciudadanos. La transformación llegó también a la religión. Iglesias, sinagogas, mezquitas y templos descubrieron que sus adornos de oro eran en su mayoría falsos. Pero en lugar de reemplazarlos, muchos eligieron seguir siendo fielmente auténticos, manteniendo el tungsteno como recordatorio de que el valor espiritual trasciende el valor material. El Dalai Lama, al visitar el intercambio de oro africano, observó durante siglos, confundimos el símbolo con la sustancia. El oro debía representar valor, pero valorábamos el oro mismo. Ahora que el oro es falso, finalmente podemos ver el verdadero valor. Verdad, justicia, compasión. Sus palabras, traducidas a todos los idiomas, se convirtieron en el lema de la nueva economía. Valora lo real, no la representación. La moda también se transformó. El descubrimiento de que la mayoría de los productos de lujo contenían hilos de oro falsos, metales preciosos, falsificados. Todo falso destruyó la industria del lujo de la noche a la mañana. Hermes, Gucci, Louis Vuitton. Todas enfrentaron la bancarrota cuando los consumidores se dieron cuenta de que habían estado comprando ilusiones. En su lugar, surgieron diseñadores africanos utilizando materiales verificados, técnicas tradicionales y precios transparentes. Un bolso de una cooperativa keniana, hecho con hilo de oro verificado y cuero autenticado, se vendió por más de lo que jamás había alcanzado. El lujo no es precio, explicó Wangari Maathai, una diseñadora keniana. Es la verdad. Un bolso hecho honestamente por trabajadores pagados con materiales reales. Ese es el lujo definitivo. La industria farmacéutica enfrentó su propia crisis. Muchos medicamentos que afirmaban contener nanopartículas de oro para mejorar su efectividad resultaron ser fraudulentos.
Los pacientes de cáncer descubrieron que sus costosos tratamientos no contenían ingredientes activos, solo marketing y polvo de tungsteno. Las demandas fueron sin precedentes. Pfizer, Merck, Novartis, todos enfrentaron cargos criminales, pero de este caos surgió una oportunidad. La medicina tradicional africana, durante mucho tiempo descartada como primitiva, comenzó a ser estudiada con un nuevo respeto. Cuando se probó con validadores cuánticos, muchos remedios tradicionales resultaron más efectivos que los medicamentos occidentales. El doctor Wahame Asante, el economista ganés que ayudó a exponer el fraude de Londres, pasó a estudiar la economía de la medicina tradicional. Hemos estado regalando nuestro conocimiento médico mientras comprábamos medicamentos falsificados, observó. Es colonialismo a nivel molecular. Su investigación dio lugar al protocolo de Logos, que exigía que todas las compañías farmacéuticas reconocieran las fuentes del conocimiento tradicional y compartieran las ganancias con las comunidades indígenas. La medicina, al igual que el oro, se sometió a la verificación de origen. La industria alimentaria no fue una excepción. El descubrimiento de que las hojas de oro utilizadas en alimentos de lujo eran en su mayoría tungsteno desató investigaciones en todos los aditivos alimentarios. Lo que encontraron sorprendió a todos: fraude generalizado en todo, desde aceite de oliva hasta miel y especias. La agricultura africana, previamente marginada como agricultura de subsistencia, de repente se convirtió en el estándar de oro. Las semillas verificadas, los métodos tradicionales y las cadenas de suministro transparentes hicieron que la comida africana fuera la más confiable a nivel global. Una agricultora de yuca, de Burkina Faso, Salamado Ouedraogo, descubrió que sus cultivos tradicionales se vendían por más que los vinos franceses. Nos llamaban atrasados, dijo. Pero nunca aprendimos a mentir sobre nuestra comida. Ese atraso se convirtió en nuestro avance, el mundo deportivo. Enfrentó una gran vergüenza cuando se descubrió que las medallas de oro olímpicas, probadas con validadores cuánticos, eran en su mayoría de tungsteno. El Comité Olímpico Internacional, cuya credibilidad fue destruida, aceptó reemplazar retroactivamente todas las medallas por oro africano verificado. La ceremonia celebrada en Logos vio a miles de atletas devolviendo medallas falsas por las reales. Los descendientes de Jesse Owens, recibiendo sus medallas de oro verificadas, lloraron. Él derrotó el racismo de Hitler con tungsteno alrededor de su cuello. Dijeron que ahora tenía el oro real que siempre mereció. Incluso la exploración espacial se vio afectada. NASA descubrió que los componentes de oro en satélites y naves espaciales estaban contaminados con tungsteno, lo que explicaba numerosas fallas. Las misiones a Marte, el telescopio Hubble, la Estación Espacial Internacional, todos contenían oro falso, que comprometió su funcionamiento. SpaceX, a pesar de la resistencia inicial de Elon Musk, tuvo que obtener todo su oro de África. La primera nave colonizadora de Marte, originalmente planificada para lanzarse desde Florida, en su lugar, fue lanzada desde el nuevo Centro Espacial de Kenia, con sus componentes verificados con validadores cuánticos. El mundo de las criptomonedas, que se había comercializado a sí mismo como oro digital, enfrentó una crisis existencial cuando las personas se dieron cuenta de que el oro real era más confiable que el blockchain Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas. Colapsaron mientras los inversionistas huían hacia activos físicos verificados. Satoshi Nakamoto, el misterioso creador de Bitcoin, salió de su escondite con una confesión. Creé Bitcoin porque no confiaba en el oro en las bóvedas. Tenía razón al no confiar en él. Era tungsteno. Pero, ahora que el oro real está verificado y es transparente, las criptomonedas no tienen propósito. La confesión desencadenó el colapso final de los mercados de criptoactivos. La tecnología blockchain sobrevivió, pero se transformó de crear escasez artificial a verificar la auténtica autenticidad. La revolución cultural que siguió fue aún más profunda que la transformación económica. Los museos de todo el mundo, obligados a reconocer que sus colecciones estaban construidas sobre el robo y el fraude, se enfrentaron a una elección: devolver los artefactos o perder toda credibilidad. La mayoría eligió devolverlos, pero el proceso reveló profundidades de engaño que nadie había anticipado. El Smithsonian descubrió que el 80% de su colección africana consistía en objetos saqueados durante expediciones punitivas. Cada artefacto tenía una historia de violencia, robo y asesinato.
La directora del museo, la Dra. Patricia Williams, se derrumbó durante la presentación de la auditoría. Hemos estado exhibiendo escenas de crimen como cultura. Cada visitante que pagó entrada estaba sin saberlo, financiando la celebración del genocidio. Las devoluciones comenzaron inmediatamente. Los aviones de transporte cargados con artefactos volaban, a diario desde Washington, hacia varias capitales africanas. Pero lo más significativo fue que el conocimiento acumulado en las instituciones occidentales comenzó a fluir de regreso. Artículos de investigación, notas de campo, grabaciones siglos de conocimiento extraído volvieron a su hogar. El doctor Chinua Okonkwo, encargado de la repatriación de artefactos de Nigeria, hizo un descubrimiento sorprendente. El Museo Británico tenía 1.000 documentos sobre los bronces de Benín que nunca publicaron. Conocían nuestra historia mejor que nosotros porque robaron las pruebas y las escondieron, comentó. Este patrón se repitió globalmente. Las instituciones occidentales habían estado sentadas sobre vastos archivos de conocimiento indígena, manteniéndolos alejados de las mismas personas que lo crearon. La liberación de estos archivos desató un renacimiento en la erudición indígena. De repente los historiadores africanos tenían acceso a su propia historia. Los botánicos al conocimiento tradicional, de plantas los lingüistas a grabaciones de lenguas extintas. El sector tecnológico enfrentó su propia crisis cuando la validación cuántica reveló que los elementos de tierras raras en la electrónica a menudo eran minerales de conflicto, blanqueados a través de esquemas de certificación falsos. Cada teléfono inteligente, computadora portátil y automóvil eléctrico contenía materiales posiblemente extraídos por niños esclavos. El CEO de Apple, enfrentando una revuelta de accionistas, tomó una decisión radical: vamos a fabricar iPhones que cuesten $5,000, pero que no contengan minerales de sangre. Si eso destruye nuestro modelo de negocio, entonces nuestro modelo de negocio merece ser destruido. El anuncio desató una transformación en toda la industria. Las empresas que habían construido imperios sobre la electrónica barata enfrentaron una elección: aprovisionamiento ético o extinción. La mayoría eligió la extinción, en lugar de admitir que sus ganancias siempre habían dependido del sufrimiento. Pero de esta destrucción surgió la innovación. Los ingenieros africanos, ya no restringidos por patentes occidentales, la mayoría de las cuales se basaban en conocimiento robado, desarrollaron alternativas. Una startup congoleña creó teléfonos inteligentes utilizando materiales abundantes en lugar de elementos de tierras raras. Eran un poco más pesados, pero completamente éticos, y sorprendentemente más duraderos. La transformación en el sector educativo fue más allá de la devolución de artefactos y conocimiento. La propia estructura del conocimiento, cómo se organizaba, validaba y transmitía, sufrió una revolución. El sistema académico occidental de revisión por pares, expuesto como un club de chicos que excluía el conocimiento no occidental, colapsó. En su lugar surgió un sistema de revisión-validación del conocimiento a través del consenso comunitario en lugar de la tutela de élites. En lugar de que unos pocos profesores decidieran que contaba como conocimiento, toda la comunidad participaba. Un artículo sobre medicina tradicional sería revisado no solo por médicos, sino por sanadores, pacientes y familias. La Universidad Dr. Wangari Maathi en Kenia fue pionera en este enfoque. Su producción de investigaciones, inicialmente rechazada por las revistas occidentales, demostró ser más replicable y útil que los artículos tradicionales revisados por pares. Cuando las aldeas podían utilizar realmente el conocimiento producido, este se validaba por sí mismo. El sistema legal enfrentó una disrupción similar. El derecho internacional basado en precedentes de tribunales coloniales fue revelado como sistemáticamente sesgado. La Corte Internacional de Justicia, al descubrir que sus documentos fundacionales habían sido firmados bajo coacción y sus precedentes basados en reclamaciones fraudulentas, tuvo que reiniciar prácticamente desde cero. Ibrahim Traoré propuso una solución radical: la ley debería ser como el oro, probada por su pureza y origen. Cada principio legal debe ser examinado. ¿Sirve a la justicia o a la explotación? El proceso de examen realizado por académicos legales de todos los continentes tomó 3 años.
Descubrieron que la mayoría del derecho internacional fue diseñado para proteger a los poderosos de los desposeídos, no para garantizar la justicia. El derecho marítimo permitía que las potencias navales dominaran. El derecho comercial favorecía a las naciones industriales. El derecho de propiedad intelectual legalizaba el robo de conocimiento. El nuevo marco legal redactado en Addis Abeba, en lugar del HEG, invirtió los principios tradicionales. En lugar de la fuerza, el derecho estableció que el derecho hace la autoridad moral que prevalece sobre el poder militar. En lugar de que la soberanía protegiera la explotación, exigió responsabilidad. El primer caso de prueba fue explosivo. Burkina Faso contra Francia. Durante 132 años de explotación colonial, utilizando el nuevo marco legal, Burkina Faso no solo buscaba reparaciones, sino justicia restaurativa. Francia tendría que reconstruir activamente lo que había destruido. El veredicto emitido por un panel de jueces de países que nunca habían sido potencias coloniales fue unánime. Francia debía no solo dinero sino esfuerzo. Los ciudadanos franceses tendrían que pasar años de justicia trabajando en Burkina Faso, no como asesores, sino como trabajadores, construyendo escuelas y hospitales. Bajo dirección africana, el programa inicialmente resistido se convirtió en transformador. Los jóvenes franceses que trabajaban junto a los burkineses aprendieron lo que sus escuelas nunca les enseñaron. Construimos una clínica con mis manos, dijo Marie Dubois, una voluntaria francesa. Es lo primero honesto que mi país ha hecho en África. En siglos estos trabajadores de la justicia regresaron a Francia cambiados. Exigieron que su propio país se transformara. No solo pagar reparaciones, sino reestructurarse completamente. El movimiento se llamó Labra France. La verdadera Francia abogó por una ruptura completa con la identidad colonial. El impacto psicológico sobre las antiguas potencias coloniales fue profundo. Gran Bretaña, al despojarse de su imperio, descubrió que no sabía lo que significaba ser británico. Sin colonias, sin riqueza robada, sin superioridad asumida. ¿Qué era Gran Bretaña? La respuesta vino de una fuente inesperada. La clase trabajadora. Nunca nos beneficiamos del imperio, dijo un minero galés. Morimos en guerras por el oro de los hombres ricos. No estamos perdiendo nada porque nunca tuvimos nada. Esta conciencia de clase suprimida durante siglos por la propaganda de superioridad racial surgió con fuerza. Los trabajadores británicos se dieron cuenta de que tenían más en común con los mineros africanos que con los aristócratas británicos. Y la verdadera división no era racial, sino económica. La monarquía británica, cuya riqueza se reveló como completamente basada en el robo colonial, enfrentó la abolición. Las joyas de la corona probadas con validadores cuánticos resultaron ser en su mayoría falsas. Las gemas reales habían sido vendidas en secreto durante décadas. Las grandes instituciones británicas eran fachadas vacías. El rey Carlos, en su último discurso antes de la abdicación, admitió: la monarquía es una empresa criminal vestida de ceremonia. Cada tradición está manchada de sangre. Cada desfile está construido sobre el dolor. Debe terminar. La disolución voluntaria de la monarquía británica desató movimientos similares a nivel global. La familia real holandesa, la monarquía belga, la corona española, todas enfrentaron demandas de abolición. La mayoría accedió reconociendo que el privilegio hereditario basado en el robo histórico era insostenible. Pero la transformación más profunda fue espiritual. Las religiones que habían bendecido el colonialismo enfrentaron una crisis teológica. ¿Cómo podría Dios aprobar el robo? ¿Cómo podría el asesinato ser trabajo misionero? ¿Cómo podrían el cristianismo, el islam o cualquier fe justificar lo que se había hecho en su nombre? El arzobispo de Canterbury, después de revisar los registros de la Iglesia, hizo una sorprendente admisión. La Iglesia anglicana no era una institución religiosa, sino una corporación colonial. Con oraciones, no convertimos almas, robamos almas, admitió. La confesión desató un éxodo masivo de las iglesias tradicionales. Pero en lugar de abandonar la espiritualidad, las personas buscaron una fe auténtica. Las religiones tradicionales africanas, ya no suprimidas, experimentaron un renacimiento.
Pero lo más importante fue que surgieron movimientos sincréticos, combinando lo mejor de todas las tradiciones, mientras rechazaban la explotación. El movimiento de la fe verdadera, iniciado por un grupo de eruditos religiosos en el Cairo, propuso una honestidad radical. En la teología, cada texto religioso sería anotado con el contexto histórico. Cada sermón reconocerá los crímenes pasados. Cada oración incluirá arrepentimiento por los pecados institucionales. No podemos adorar honestamente mientras ocultamos la deshonestidad, explicó Sheikh Ahmad al-Rashid. Si nuestras oraciones se basan en mentiras, no llegan al cielo. Apenas salen de nuestras bocas. El movimiento se extendió. Globalmente las iglesias que habían ocultado bienes los revelaron. Las mezquitas construidas con fondos cuestionables fueron reconstruidas con dinero limpio. Los templos devolvieron los artefactos robados. Por primera vez en siglos las instituciones religiosas comenzaron a alinear sus prácticas con sus prédicas. La industria de los medios de comunicación experimentó una revolución similar. Las organizaciones de noticias expuestas por siglos de propaganda disfrazada de periodismo enfrentaron el colapso de su credibilidad. El New York Times, al revelar que la mayoría de su cobertura internacional estaba escrita para apoyar los intereses corporativos estadounidenses, perdió el 90% de su audiencia. En su lugar, surgió un periodismo verificado, con cada hecho validado cuánticamente, cada fuente transparente, y cada sesgo reconocido al ser reconstruido sobre estos principios, se convirtió en la fuente de noticias más confiable del mundo. Pero lo más significativo fue el florecimiento del periodismo comunitario. En lugar de corresponsales extranjeros explicando África al mundo, los periodistas africanos explicaron el mundo a sí mismos. El cambio de perspectiva fue revolucionario. Las historias que habían sido marginales se convirtieron en centrales. Las voces que habían sido silenciadas se convirtieron en dominantes. Una joven periodista de Burkina Faso, Aminata Sawado, ganó el premio Pulitzer por su serie sobre la economía de la verdad. Rastreó cómo las mentiras en los mercados del oro habían corrompido toda la política, la cultura, las relaciones. Cuando la base es falsa, escribió toda la estructura. Tambalea su trabajo inspiró el movimiento de la verdad en el periodismo. Los reporteros no solo verificaban hechos, sino que trazaban la genealogía de los hechos. ¿De dónde proviene la información? ¿Quién se beneficia de su difusión? ¿Qué intereses sirve la industria del entretenimiento? No pudo escapar a la transformación Hollywood, construido sobre estereotipos y robo con la mayoría de sus guiones, siendo adaptaciones no acreditadas de historias extranjeras, enfrentó su propia rendición de cuentas. Cuando se aplicó la validación cuántica a los orígenes de los guiones, se reveló que el 70% del contenido original de Hollywood estaba plagiado. La demanda de la industria cinematográfica nigeriana sola tenía un valor de $500.000 millones. Nollywood, previamente desestimado como una copia de bajo presupuesto, fue revelado como el verdadero originador de incontables éxitos de taquilla de Hollywood. Los acuerdos bancarrotaron los grandes estudios. Pero lo más importante fue que el apetito global por el entretenimiento cambió. Las audiencias cansadas del contenido occidental y su formato repetitivo comenzaron a abrazar a los creadores africanos, asiáticos y latinoamericanos. El mayor éxito global de 2026 no vino de Hollywood, sino de un pequeño estudio en Ouagadougou. La película Las 3 horas que cambiaron el mundo dramatizó la confrontación de Ibrahim Traoré en el London Bullion Market. Pero no era una narrativa simple de héroes. Mostró el costo humano en todos los lados. Los banqueros británicos enfrentando la pobreza, los mineros africanos. Finalmente, pagados de manera justa, y el doloroso reestructuramiento del sistema global. Ibrahim, al ver el estreno, se conmovió por su honestidad. Me mostraron dudando, asustado, a veces equivocado. Esa es la verdad, héroes, que nunca dudan de nuestras mentiras. La película ganó todos los premios importantes, no por excelencia técnica, sino por claridad moral. Demostró que el entretenimiento podía ser tanto popular como profundo, tanto rentable como principiado. La transformación de la industria de la moda fue particularmente visible. El descubrimiento de que la mayoría de los productos de lujo eran falsos desató un regreso a la artesanía. La moda rápida, expuesta como un desastre ambiental y humano,
se volvió socialmente inaceptable. En su lugar surgió la moda lenta, ropa hecha para durar generaciones, creada por artesanos pagados con materiales verificados. Un conjunto tardaba meses en ser confeccionado, y costaba miles, pero era real. La gente poseía menos ropa, pero la valoraba más. Los textiles africanos previamente apropiados sin crédito se convirtieron en la cúspide de la moda. Pero en lugar de que los diseñadores occidentales robaran patrones, los diseñadores africanos fueron pagados, justamente. La tela Shi y Kara que se vendía a $5 por yarda en Lagos, ahora se vendía a $500 en París. Con las ganancias regresando a su origen, el sistema alimentario sufrió una transformación paralela. La agricultura industrial, que dependía tanto de la manipulación financiera como del suelo, colapsó, cuando los mercados de productos básicos fueron obligados a reflejar el valor real. El precio de un tomate ahora incluía su verdadero costo: agua, agotamiento del suelo, mano de obra, transporte. La comida se volvió cara pero real. Los días de las hamburguesas de $1 subsidiadas por la explotación llegaron a su fin. Pero en su lugar, llegaron las hamburguesas de $20, donde cada componente era rastreable. Cada trabajador pagado y cada impacto contabilizado. Curiosamente, la gente comía mejor mientras comía menos. Cuando se reconoció el verdadero valor de la comida, el desperdicio se volvió inconcebible. La epidemia de obesidad, impulsada por la comida falsa barata, comenzó a revertirse a medida que las personas comían comida real de manera consciente. Las técnicas agrícolas africanas, desestimadas durante siglos como primitivas, resultaron ser más sostenibles que los métodos industriales. La rotación de cultivos, la asociación de cultivos y la irrigación tradicional demostraron ser superiores a la monocultura y los productos químicos. Las universidades agrícolas de todo el mundo enviaron estudiantes a aprender de los agricultores africanos. Un viejo agricultor de Burkina Faso, que enseñaba a estudiantes europeos, se rió de la ironía. Nos llamaron atrasados porque no envenenamos nuestra tierra. Ahora pagan para aprender cómo no envenenar la tierra. La educación es cara cuando llega tarde. El sector del transporte enfrentó desafíos únicos. La aviación, dependiente de cadenas de suministro complejas, descubrió que la mayoría de las piezas de los aviones contenían contaminación por tungsteno. Los aviones habían estado volando con componentes comprometidos durante décadas, lo que explicaba numerosos accidentes misteriosos. La flota global de aeronaves tuvo que ser aterrizada y reconstruida. Pero esto impulsó la innovación en el transporte alternativo. El tren de alta velocidad, previamente desestimado como demasiado costoso, se volvió económico cuando se calcularon los costos reales de la aviación. Los barcos volvieron a utilizar energía eólica complementada con energía solar. La transformación tomó años y causó una inmensa disrupción. Pero de ello surgió un sistema de transporte más seguro, más limpio y más equitativo. La era de los elitistas que viajaban en jet llegó a su fin. Los viajes se volvieron más deliberados, más significativos. Incluso el lenguaje se transformó. El inglés, impuesto globalmente por la fuerza colonial, comenzó a perder su dominio, no reemplazado por otro idioma imperial, sino por el multilingüismo. La tecnología de traducción mejorada a través de la computación cuántica facilitó el aprendizaje de varios idiomas. Las reuniones de la ONU ahora escuchaban Swahili, Yoruba, Quechua, hindi, no solo como traducciones, sino como idiomas primarios. Los documentos se redactaban en varios idiomas, simultáneamente, evitando los sutiles prejuicios incrustados en la traducción desde una lengua dominante. Los niños de todo el mundo aprendían al menos 3 idiomas: su idioma local para la comunidad, un idioma regional para el comercio y un idioma global para la comunicación, pero ningún idioma global dominaba. La Torre de Babel fue reconstruida, pero esta vez como un puente, no como una barrera.